Teorías conductistas de aprendizaje. Vamos a ver qué es el concepto de aprendizaje. Vamos a ver qué es la teoría conductista desde Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner y Bandura. Para esto es muy importante, antes de abordar estos paradigmas teóricos, que veamos qué es la teoría del aprendizaje. Heréndida, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, maestra. Nada, déjame me pongo mis lentes. Justo los estaba sacando para ponerme. Voy, ya que están aquí. El campo de la educación ha sido objeto de estudio para muchos teóricos al pasar de los años. Desde inicios del siglo XX, muchas teorías educativas han surgido de estos estudios. Estas teorías abordan temas relacionados a la definición del aprendizaje, los tipos existentes, factores que influyen al momento de aprender y hasta los estilos de aprendizaje. Es por lo que, antes de comenzar a describir las diferentes teorías de aprendizaje que existen, es importante definir dos conceptos: aprendizaje y teoría del aprendizaje. Gracias. Muy importante conocer qué es aprender. Sabemos que aprender es un proceso continuo y natural que se da en todo ser humano. Pero este proceso no solamente me permite aprender conceptos, sino conductas, destrezas, habilidades y más. Para entender este concepto, necesitamos apelar a teorías, y una de ellas es la teoría del aprendizaje, que surge como respuesta a esos científicos que dicen ¿y cómo aplicar una teoría en esta conceptualización? Por lo tanto, aprender es, desde un punto de vista conductista, todo cambio de conducta. Y la teoría del aprendizaje se define como un conjunto de diferentes conceptos que observan, describen, explican y orientan este hermoso proceso de cómo aprendemos las personas. Bien, le pido por favor a Marisol Alonso que sí me ayuda a leer. Claro. Funciones de las teorías del aprendizaje. Según De la Mora, en 1979, las funciones de las teorías del aprendizaje son realizar un análisis más profundo sobre algunos de los aspectos del aprendizaje dignos de ser investigados, resumir una gran cantidad de conocimientos acerca de las leyes del aprendizaje en un espacio relativamente corto. Muy importante entender que esta teoría del aprendizaje tiene una función. Su función principal es analizar a profundidad sobre los aspectos más importantes del aprendizaje. Para ello, entonces, surge un paradigma importante que es el paradigma conductista. Este surgimiento nace como una de las primeras teorías psicopedagógicas que nacen en el mundo. ¿Me ayudas,
Regina, por favor, a leer. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya logré arreglar mi micrófono. El conductismo como producto de diversas teorías psicológicas. Es una corriente de la psicología que ha acompañado y marcado profundamente la historia de la psicología, de la ciencia y de la historia social occidental del siglo XX, basada en el concepto que solo el comportamiento como fenómeno mensurable puede ser estudiado. Una orientación que ha expresado un modelo terapéutico basado en la solución de los síntomas y en la modificación del comportamiento, construyendo las terapias sobre técnicas de acondicionamiento y descongelación, donde un comportamiento positivo se asocia a un refuerzo positivo y viceversa. Así es. Importante. Toda acción tiene una reacción. En todo proceso, en todo acto humano, en todo comportamiento se puede aplicar. Y efectivamente, esta aplicación aparece el condicionamiento clásico. ¿Qué es el condicionamiento clásico? Es una de tantas herramientas del proceso enseñanza-aprendizaje que me permite aplicar un estímulo para recibir una respuesta. Hace un momento alguien decía, toco la campana y los niños corren al lugar que saben tienen que estar. Eso es un condicionamiento clásico. ¿Por qué? Porque estoy aplicando un estímulo y estoy teniendo una respuesta. Es decir, estoy obteniendo una conducta. ¿Quién es el padre de este conductismo? Es Pavlov. Pavlov es un fisiólogo ruso quien hizo miles de experimentos generalmente con animales y su animal preferido siempre fue un perro. Este perro estaba condicionado con una campanita con comida y Pavlov logró que a lo largo de varias repeticiones el perrito pudiera tener una respuesta condicionada. ¿Me ayudas a leer, Dani, donde dice condicionamiento clásico, por favor? Sí, la ilustración muestra cómo un perro puede aprender a salivar escuchando el sonido de una dipasión. Este experimento fue realizado por un fisiólogo ruso, Iván Pavlov, a comienzos del siglo XIX. Para que exista el condicionamiento, hay que repetir el paso 3 de la ilustración. Es decir, ofrecer la comida y hacer sonar el diapasón varias veces hasta que el perro asocie este estímulo al alimento. Gracias. Chicos y chicas, veamos el cuadrante 1. Tengo comida y tengo un perrito. Pavlov mostraba comida y el perro salivaba. Es decir, tengo un estímulo y a respuesta de ese estímulo tengo la salivación del perro. En el segundo cuadrante, Pavlov quita comida y pone un diapasón y suena el diapasón. Y entonces logra que al sonar este diapasón
el perro pues se quede en shock, ¿no? ¿Por qué? Porque el diapasón es un estímulo neutral aislado que al perro no le causa pues ningún estímulo. En el cuadrante 3 vemos que Pavlov pone comida y al mismo tiempo que pone comida suena el diapasón. Entonces el perrito empieza a salivar. ¿Qué quiere decir esto? Que después de varias repeticiones que hace Pavlov, quita la comida y únicamente suena el diapasón y existe una respuesta del perrito porque a pesar de que no hay comida, el perrito entiende que este diapasón pues le trae ese recordar, esa asociación con la comida, la cual le hace salivar. Estos experimentos fueron de muchos años, de muchas décadas, y lo muy importante es que Pavlov logra llegar a pues conclusiones. ¿Me ayudas, Gisela? ¿Ya está por aquí? Gis. No ha llegado No. Gisela, pero yo puedo leer si Ok, gusta. perfecto. Por favor. Pues dice, el condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la que un estímulo que en un principio no provocaba ninguna respuesta en el organismo pasa a asociarse con otro que sí lo hacía. El individuo actúa igual frente al elemento que era neutro previamente que si fuera el que provocaba la respuesta de manera natural. El proceso de aprendizaje del condicionamiento clásico se da mediante la presentación de ambos estímulos juntos de manera repetida. Y hay un vínculo allí a YouTube que dice cómo aprendemos condicionamiento clásico. Así es. Ese es un video de YouTube que les pido, por favor, lo vean. No aquí porque el tiempo no nos alcanza, pero de hecho, este PowerPoint lo voy a compartir para que puedan tenerlo y para que puedan ver el video. Entonces, en síntesis, el trabajo de Pavlov deja no solo a la psicología, sino a la educación mucho por aprender. ¿Por qué? Porque creemos que los que somos de la vieja escuela aprendimos muy condicionados. Sin embargo, aprendimos y aprendimos bien. Actualmente se quiere satanizar, se quiere pues tachar de que es malo. Nada es malo si es aplicado en tiempo y en forma. Bien, pasamos ahora con otro científico que aportó mucho a la psicología y a las teorías del aprendizaje. Marisol Reynoso, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro. John Watson originalmente se pensaba que este proceso podría estar detrás de todos los aprendizajes que llevamos a cabo en nuestra vida. Watson trató de probar esta teoría en su famoso experimento del pequeño Albert, en el que hacía que un niño tuviera miedo de los animales de peluche mediante el condicionamiento clásico. Muy bien. Vamos a ver cómo Watson durante décadas aplicó el condicionamiento clásico
siendo uno de los procesos más importantes del aprendizaje humano, pues él creía que era probable, que era posible explicar todos los aspectos que interferían en la mente humana. Y a raíz de esto, Watson hace experimentos no como Pavlov. Pavlov los hace con perros. Watson los hace con bebés. Le pido a ¿quién me ayuda a leer, chicas? Yo sin problema Ujú. puedo leer. Ok. Bueno, al parecer trata del pequeño Albert. Este experimento tenía la intención de introducir al bebé una respuesta fóbica por medio de un estímulo, que condicionarían para que el niño le tuviera miedo. Después, trasladarían esa respuesta fóbica a otros estímulos con características similares al estímulo condicionado. Finalmente, la última fase del experimento consistiría en extinguir la respuesta fóbica al estímulo condicionado, es decir, corregir el miedo que se le había introducido durante la experimentación. Lamentablemente, por desgracia para el bebé, esta fase nunca llegó. Si bien la idea de provocarle miedo a un bebé no era técnicamente cruel, sí que en términos científicos era moralmente cuestionable incluso para la época. Pero Watson tenía una visión de la emocionalidad de los bebés muy limitada, considerando que los recién nacidos solo podían presentar 3 sentimientos reconocibles: el miedo, que era condicionado por los ruidos fuertes y falta de sustentación; el amor, que era condicionado por las caricias; y la cólera, que era condicionado por la privación de libertad de movimiento. Gracias. Qué importante aquí. Primero, que Watson, pues al experimentar con bebés, tuvo muchas críticas. Por un lado. Por otro, él decía que un bebé es una tabula rasa, está en blanco, no sabe, no tiene emociones, no tiene sentimientos. Y, oh sorpresa, actualmente sabemos pues que los bebés vienen cargados de fuertes cargas emocionales dependiendo de cómo estuvo su desarrollo como feto. ¿Qué pasó entonces aquí? Pues que al bebé nunca se le quitó la fobia. Pobre, lo dejó traumado. Pero lo muy importante que aporta esto es que Watson siguió pensando que todo el comportamiento humano dependía de las experiencias que hubiera tenido como persona. Y ahí palomeamos. Watson decía que la mente humana era una tabula rasa, era un lienzo en blanco, y que en ese lienzo íbamos a dibujar, íbamos a pintar con cada experiencia humana que tuviera. Y pues ahí tachamos porque ya sabemos que ningún bebé viene en blanco, ¿no? Por otro lado, Watson decía que por medio del aprendizaje y del condicionamiento, las personas serían de una y otra forma. Ahí ponemos palomita porque sí es cierto. Lo único que necesitaba Watson tener era un sujeto que se dejara experimentar,
para poder en ese lienzo pintar el cuadro para demostrar sus teorías. ¿Qué muy importante del condicionamiento operante es que la frecuencia de una respuesta aumenta o se reduce de acuerdo a la asociación que tengamos del estímulo aversivo o reforzador. Es decir, un condicionamiento operante puede ser un aprendizaje vicario. Watson señala que se aprende por estímulos vistos por el sujeto y que estos aprendizajes vistos por el sujeto limitan sus conductas, haciendo que se condicione al ser humano en su constante operación. Hay por aquí otro videíto que les recomiendo. Aquí tenemos un marco conceptual, ¿sí? En donde nos explican brevemente en qué consiste el condicionamiento operante. Nos ponen en el primer nivel jerárquico, que es un comportamiento que es seguido de una consecuencia. La naturaleza de esta modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro. Para lograr este condicionamiento operante existen 3 mecanismos. Un refuerzo que puede ser positivo o negativo, una extinción o un castigo. En el refuerzo, que es un estímulo que sigue a una respuesta, aumentará la probabilidad de que se repita. Por ejemplo, hoy evalué sus trabajos. Algunos les puse 100 y les puse felicidades, buen trabajo, bien por el esfuerzo. ¿Qué hice? Ustedes enviaron una tarea que estaba perfectamente delimitada y yo evalué reforzando con un refuerzo positivo, esperando que sus siguientes trabajos sean de la misma calidad. Imaginen que yo reviso un trabajo y refuerzo de manera negativa y digo, este trabajo no tiene portada como fue solicitada. Hace falta el logo de la universidad. Este trabajo no trae introducción, contenido y conclusión. Y finalmente carece de bibliografía. Usted tiene 5. ¿Qué pasa ahí? Refuerzo negativo, pues para la próxima puede ser que se mejore o puede ser que digan, no, ya entrego porque tengo que entregar. Diferente es si el docente dice, sugiero que cuides esto y esto. En esta ocasión tienes 100. Te pido, por favor, lo consideres. Entonces, el alumno considera y mejora. Ese es el primer mecanismo. El mecanismo de extinción es cuando las respuestas
no son reforzadas y entonces pues ya no se repite la conducta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como docentes? Reforzar positivamente casi siempre. Tenemos que aplaudir cuando tengamos que aplaudir y tenemos que señalar errores, señalar conductas que no son adecuadas para que nuestros alumnos puedan tener conductas adecuadas. Y finalmente el castigo, ¿no? El castigo es una respuesta a una conducta no deseable. Muy común, sí. Por ejemplo, te portaste mal, no entregaste tarea, por lo tanto no hay fútbol. Y al niño lo castigas en lo más fuerte, que es me quitas el fútbol. Bien, hasta aquí llegamos con el término de nuestra clase en cuanto a qué es aprendizaje, qué es el conductismo, qué es el conductismo clásico de Pavlov y cuál es el conductismo operante de Watson. Nos faltan ver algunos, sí, que a lo largo de nuestras clases vamos a traer a colación.